Durante siglos, estas enseñanzas circularon marginalmente, susurradas entre grupos que percibían algo inquietante. La ansiedad no proviene de la falta de fe, sino de una obsesión por el control. En estas tradiciones menos conocidas, Jesús no se dirigía a templos organizados, sino a personas cansadas y endeudadas, temerosas de no poder afrontar el mañana. Señaló que el dinero, cuando ocupa el centro de la mente, se transforma en un amo exigente, siempre pidiendo más atención, más sacrificio, más miedo. Y cuanto más intenta una persona protegerse acumulando, más se aleja de la paz que busca. La sorpresa no está en confiar más, sino en darse cuenta de que todo el sistema depende de la ansiedad para funcionar. Cuando este mecanismo falla, ocurre algo extraño, las decisiones cambian, las prioridades se reorganizan y la vida empieza a pesar menos. Es precisamente entonces cuando estas enseñanzas dejan de ser espirituales y se vuelven peligrosamente prácticas. Mucho antes de que vencieran las facturas, las tarjetas de crédito prometieran alivio inmediato y los celulares vibraran como recordatorios constantes de que algo faltaba, Jesús ya observaba un patrón inquietante en el comportamiento humano. Las personas podían sobrevivir con poco, pero enfermaban por la anticipación. No era el hambre del presente lo que las destruía, sino el miedo al mañana. Un miedo silencioso y persistente que no gritaba, sino que susurraba. Percibió que la angustia no surgía cuando faltaba algo concreto, sino cuando la mente comenzaba a proyectar escenarios, pérdidas, fracasos e inseguridades que aún no existían. El sufrimiento siempre comenzaba en el futuro imaginado, nunca en el presente vivido. En las tradiciones antiguas y los textos no canónicos atribuidos a sus enseñanzas, Jesús apenas se detiene en la idea del pecado como un error moral. El enfoque está en otra parte, un estado interno de tensión continua, una inquietud que corroe desde dentro mientras la persona intenta parecer funcional por fuera. Se dirigía a la gente común, a los trabajadores, a las familias presionadas, a quienes soportaban la carga de proveer para su propia supervivencia. Y la advertencia era desconcertante porque no atacaba al dinero en sí, sino al espacio emocional que ocupaba. En esencia, el mensaje era demasiado simple y profundo para resultar cómodo. El problema nunca fue el dinero, sino permitir que se convirtiera en el centro de decisiones, miedos e identidad. Para Jesús, la ansiedad no provenía de una escasez real, sino del intento desesperado de controlar lo que aún no ha sucedido. El impulso de acumular se disfrazaba de prudencia, pero estaba alimentado por el miedo. Cuanto más intentaba alguien garantizar una seguridad absoluta, más frágil se volvía internamente. La mente entraba en un círculo vicioso, ¿y si no es suficiente? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si todo se derrumba? Y así, aquello que debería brindar protección comenzó a robar la paz. La seguridad que prometía la acumulación nunca se materializó porque la raíz del miedo permaneció intacta. Lo que hace que esta enseñanza sea tan inquietante es que anticipa algo que la psicología actual confirma con otras palabras: la mente ansiosa nunca está satisfecha. Siempre cree que algo falta, incluso cuando todo parece estar bajo control. Jesús comprendió que el verdadero agotamiento humano no proviene del trabajo duro, sino de la constante preocupación por el futuro. Vivir así es como cargar con una deuda emocional eterna que nunca se salda. Y cuando se comprende esta lógica, surge una incomodidad inevitable, porque apunta a algo que casi nadie quiere afrontar. Y eso es precisamente lo que prepara el terreno para el siguiente punto, el más incómodo de todos. Hay una razón muy específica por la que Jesús habló tanto sobre la riqueza, las posesiones y el dinero, y casi siempre se malinterpreta. No se trataba de condenar la comodidad, el trabajo ni la prosperidad. La advertencia era más sutil y, por lo tanto, más peligrosa. Jesús usó el dinero como espejo porque sabía que pocas cosas revelan tan rápidamente lo que gobierna el ser interior de alguien. La riqueza no crea nada por sí sola, solo se expande. Amplifica deseos, miedos e inseguridades que ya estaban ahí, latentes, esperando una forma de manifestarse. Por lo tanto, hablar de dinero era una forma directa de hablar del alma humana sin rodeos. En las enseñanzas atribuidas a los círculos místicos del cristianismo primitivo, el dinero aparece como un amplificador emocional. No trae paz por sí solo, porque la paz no es un recurso externo. Cuando hay miedo, el dinero lo transforma en algo más elaborado: seguros, reservas, planes excesivos, control obsesivo. Cuando hay ansiedad, se disfraza de productividad, metas rígidas, horarios y una constante sensación de urgencia. Todo parece organizado por fuera, pero por dentro la mente nunca descansa. Jesús observó que cuanto más tenía alguien,
más sofisticadas se volvían sus preocupaciones. El problema no desapareció, simplemente cambió de apariencia. La advertencia más desconcertante de estas enseñanzas es que el apego no comienza cuando alguien posee mucho, sino cuando cree que el próximo logro será el último que necesite para descansar. Solo una cantidad más, solo un paso más, solo un año más como este. Esta promesa interna de descanso futuro se convierte en una trampa invisible porque nunca se cumple. El descanso siempre se pospone para después de la siguiente meta. Y mientras tanto, la vida continúa en un estado de alerta permanente. Jesús vio que esta lógica no genera seguridad, genera dependencia emocional. Según estas tradiciones, poseer no es el problema. El punto crítico es cuando el dinero comienza a regular el estado de ánimo, la autoestima y la sensación de seguridad. Cuando un número define si el día fue bueno o malo, algo esencial ya se ha regalado. La persona no se da cuenta, pero empieza a negociar su propia paz a cambio de promesas futuras. Y todo el sistema se basa en esto, la idea de que la tranquilidad está a la vuelta de la esquina, justo después del siguiente logro. Es en este punto que surge la pregunta incómoda, esa que a casi nadie le gusta hacerse, porque la respuesta puede cambiar todo lo que viene después. ¿Y si la ansiedad no fuera solo un desequilibrio químico o un problema psicológico que debía corregirse, sino una profunda señal de desajuste interno? En las tradiciones espirituales ocultas atribuidas a las enseñanzas de Jesús, la ansiedad aparece menos como un fallo de la mente y más como una advertencia. Algo esencial se ha perdido en el camino. Jesús observó que los seres humanos rara vez sufren por lo que sucede ahora, sufren por lo que imaginan que podría suceder. El cuerpo permanece en el presente, pero la conciencia vive proyectada hacia adelante, intentando anticipar amenazas, pérdidas y escenarios que aún no existen. Este desplazamiento constante es el terreno fértil para la ansiedad. En estas enseñanzas, Jesús explicó que la raíz de la angustia reside en abandonar el momento presente. Cuando la mente se fija en el «y si», entra en un estado de vigilancia continua. ¿Y si falta? ¿Y si pierdo? ¿Y si no es suficiente? Estas preguntas no son inocentes, crean una identidad basada en la supervivencia. La persona deja de vivir y comienza a gestionar riesgos imaginarios. El futuro se convierte en un territorio hostil que debe ser conquistado incluso antes de que llegue. Y en este intento, la mente asume una responsabilidad imposible, controlar lo que nunca estuvo bajo control. Jesús no ofreció consuelo fácil ni frases motivadoras para aliviar momentáneamente el miedo. La propuesta fue mucho más radical, un cambio completo de percepción. Enseñó que el mañana nunca está garantizado, ni siquiera para los más preparados. La ilusión de control es reciente, pero la ansiedad es antigua. Cuando alguien intenta ocupar el lugar de administrador absoluto de su propia existencia, el peso se vuelve insoportable. La ansiedad surge precisamente ahí, cuando el ser humano intenta asumir un rol que no le corresponde, el de controlar el fluir de la vida. Estas enseñanzas sugieren que la ansiedad es, de hecho, un síntoma espiritual, una señal de que la persona se ha desconectado del presente y ha comenzado a vivir en un estado de anticipación. El problema no es planificar, sino creer que planificar puede reemplazar la confianza. Jesús vio que la mente ansiosa confunde responsabilidad con omnipotencia. Cuanto más intenta predecirlo todo, más miedo tiene al fracaso. El descanso no llega porque la fuente del miedo no está afuera, sino en el intento de dominio absoluto. Por lo tanto, Jesús no enseñó a confiar para ganar más, conquistar más o garantizar un futuro cómodo. Enseñó a confiar para respirar con más tranquilidad ahora, para aliviar el peso inmediato de la existencia. La confianza era un regreso al presente, no un acuerdo con el futuro. Pero esta no fue la enseñanza más difícil de aceptar. La más controvertida estaba por venir, y afectaría directamente todo lo que la gente cree sobre la seguridad, el valor y la libertad. Hay una razón clara por la que esta última enseñanza casi nunca aparece en discursos populares, sermones modernos ni promesas espirituales de prosperidad. Es incómoda. Desmantela la lógica central que sustenta el mundo actual, la idea de que la seguridad proviene de la acumulación y que la paz se logra aferrándose firmemente. En textos atribuidos a tradiciones cristianas ocultas, Jesús presenta una visión profundamente incómoda, que la verdadera riqueza no se puede almacenar. No se comporta como un objeto, una reserva ni un plan. Solo existe mientras está en movimiento. En el instante en que alguien intenta capturarla, congelarla o poseerla, comienza a perder su naturaleza y a transformarse en peso. En estas enseñanzas, el dinero, el estatus e incluso la seguridad se tratan como flujos,
no como posesiones definitivas. El problema surge cuando los seres humanos intentan transformar lo vivo en algo estático. Al aferrarse demasiado, al controlar demasiado, al depender demasiado, aquello que parecía sostenerse comienza a cobrar un precio silencioso. Jesús observó que cuanto mayor es el esfuerzo por garantizar la estabilidad absoluta, mayor es el cansancio interior. La mente nunca descansa porque vive protegiendo algo que teme perder. Así, la vida se convierte en una constante conservación de los logros pasados, en lugar de la experiencia presente. Por eso, muchas personas consideradas exitosas viven vidas agotadas. Lograron exactamente lo que buscaban, pero no encontraron lo que imaginaban sentir. Confundieron estabilidad con seguridad emocional y terminaron construyendo una cómoda prisión. Todo parece estar en su lugar, pero cualquier amenaza, económica, social o personal, genera un colapso interno desproporcionado. Según estas enseñanzas, esto sucede porque la identidad se ha anclado en algo que necesita defenderse constantemente. La riqueza ha dejado de ser un recurso para convertirse en un ancla. La enseñanza más subversiva aquí no trata sobre el dinero, sino sobre la libertad interior. Jesús sugirió que cuanto menos intenta una persona aferrarse a la vida, más ligera se vuelve. No se trata de irresponsabilidad ni abandono, sino de comprender que el control absoluto es una ilusión demasiado cara. La verdadera pobreza, en este contexto, no es tener poco, sino vivir con el miedo constante a perder. Y la verdadera riqueza no consiste en tener mucho, sino en no dejarse dominar por el miedo. Estas enseñanzas no prometen prosperidad financiera, éxito visible ni garantías futuras. Ofrecen algo mucho más raro en el mundo moderno: ligereza interior en medio del caos, claridad en medio de la presión y presencia en un sistema obsesionado con el control. Quizás precisamente por eso nunca se han enseñado ampliamente. Liberan demasiado, y liberar a las personas siempre ha sido un inconveniente para cualquier sistema que se base en el miedo para seguir funcionando.